Nicola Vinervini es consultor, formador en internacionalización, es formado en ingeniería operacional electrónica en Italia y en economía en Brasil. Colabora con instituciones italianas en la Unión Europea y en Latinoamérica para el desarrollo de la capacidad exportadora de las empresas. Es autor de varios libros, de varios cursos online y libros en varios idiomas sobre internacionalización, entre ellos exportación, cómo lo hago, y tengo, ¿verdad?, mis copias, ¿verdad?, pues para compartir con ustedes que las puedan ver. Y tiene este último reciente de Exporter Roadmap en inglés. Claro, tiene múltiples libros en portugués, que los pueden encontrar igual en su página principal web, ¿verdad? Así que eres director de Minervini Consulting con sede en Bérgamo, Italia. Eh, yo digo, siempre la historia es bien importante. Don Nicola, yo tuve la oportunidad de conocerlo para el 2015, que coincidimos en una publicación online que se llama Diario del Exportador, y los dos estábamos colaborando. Y recientemente, ahora en diciembre, eh, comenzando, ¿verdad? Para comenzar este semestre, de compartir, me encantaría tener la oportunidad de traerte para mis clases. No te puedo traer físicamente porque pues, el presupuesto no lo permite, pero me encantaría poder, ¿verdad?, que nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad de escucharte, de ver, ¿verdad?, y enriquecerse con tu experiencia de vida y que conozcan, ¿verdad?, los recursos que están disponibles, que a veces buscamos, y tienes ¿verdad?, un experimentado profesor que tiene su canal de YouTube, tiene, ¿verdad?, diferentes contenidos que los pueden enriquecer ustedes en todas las áreas, ¿verdad?, del conocimiento, porque todo se relaciona en empresas. Así que tuvimos, ¿verdad?, un café con Minervini y tuve ¿verdad?, esa oportunidad de compartir de tú a tú en Italia, con la doctora Narváez estaba presente. Sin más preámbulos, voy a dejar el espacio para que eh, don Nicola nos dé su presentación. Bueno, entonces vamos. Buenos días para todos. Gracias por participar. Mil gracias al profesor Alexander y a la dirección de su institución. Bueno, nosotros vamos directo al tema. Nuestra pregunta es, ¿su empresa exporta con método? ¿Por qué esta pregunta? Porque lamentablemente muchísimas veces estamos improvisando, no estamos utilizando un método. El objetivo principal de nuestra plática es averiguar cómo reducir costos, errores, tiempo para alcanzar el éxito en los mercados internacionales. Ustedes saben que de 10 empresas que se lanzan a la exportación, máximo 2 empresas de las 10 quedan todavía exportando después de los primeros 2 años de exportación. Moraleja, hay mucha desistencia, mucha renuncia, porque lamentablemente hay mucha gente que piensa que exportar, es decir, es buscar un cliente, es tener un producto más o menos bueno, tener precio, calidad y buscar a quién venderlo. Obviamente es muy, muy distinto. Para darle una idea, pero mínima, de las variables de la internacionalización, hay que conocer cultura, cómo hacer los precios, tiene que tener innovación tecnológica, conocer la legislación de tu país y del país que está, donde está enviando su producto, problema de cambio de monedas, comunicación, es decir, hay muchísimas variables muy distintas del mercado interno. Entonces, por esto que empresas no utilizando un método acaban renunciando después de 1 o 2 años de intentos. Moraleja, ¿qué tal improvisar menos y planificar más? Muchos años atrás yo he elaborado este método que llamo método PYME. PYME quiere decir promoción eficaz. Para que la gente sepa que tú haces un buen producto, tú tienes que meterte en Internet, tienes que hacer ferias internacionales, ruedas de negocios. Hay que conocer la cultura de la gente con quien estás negociando. Ojo que alrededor del 70% de los negocios fracasan
por falta de conocimiento de diferencias culturales. Tú puedes tener un ótimo producto, un ótimo precio, pero no crea la química con tu interlocutor, no entra en empatía con tu interlocutor, no vai a hacer negocio. Cuando llegamos en este punto, le voy a dar algunos ejemplos. La mamá de la mayoría de los errores es la falta de información. No estamos informados. Ojo que no es solamente irse para GPT o Google que uno está informado. Hay mucho más lo que esto. Vamos a ver algunas principales fuentes de información. La M de mercado, hay que monitorear el mercado. ¿Qué quiere decir monitorear el mercado? Hay mucha gente que en realidad no exporta, es comprado. Es decir, hay mucha gente que se limita a administrar pedido. Es una reacción pasiva. Viceversa, si tú estás concretamente exportando, tiene que buscar mercado, en qué segmento, con qué precio, tiene que conocer cuáles son los costos de importación y comercialización, tiene que conocer la competencia, tiene que conocer la legislación, es decir, no es solamente buscar nombres de importadores. Nombres de importadores los encuentra, por ejemplo, en GPT. Pero ¿a qué te sirve si tú sabes el nombre a quién venderle si tú no estás preparado para exportar? Hablando de preparación, el cuarto cuadrante es empresa integrada. Cuando yo pregunto a la gente cuáles son las mejores barreras para exportar, normalmente la contestación es proteccionismo, trámites engorrosos, papeleo, documentación, logística, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les garantizo que la mejor barrera para exportar está dentro de la propia empresa. Parece un poco absurdo, pero por mi experiencia personal, muchas veces es más difícil vender la idea de la exportación dentro de la empresa que vender el producto afuera. Aquí va un primer ejemplo de vida que lamentablemente pasó a mí. Rapidísimamente, yo tuve el placer, el honor de ser Export Area Manager responsable de Latinoamérica de una grande multinacional italiana y suiza, trabajando en Bérgamo. Entonces yo trataba todo el mercado de México para abajo hasta Argentina. Mi principal cliente en Brasil, Brasil por supuesto era el mejor mercado para nosotros, tuvo la infeliz idea de llegar a Italia en una de sus visitas y me hizo una propuesta irrecusable. Yo en la multinacional era responsable por Latinoamérica. Y esta empresa brasileña me ofrecía de implantar un departamento de exportación y marketing. Y así para mí era una promoción fantástica. Más una serie de fringe benefits, una serie, es decir, no podía recusar. Lamentablemente yo no hice una pregunta a esta empresa que le voy a decir después. Bueno, Baraleca, después de 7 años de trabajar en esta empresa italiana, dejé la empresa y me regresé a Brasil tratando de implantar una estructura de exportación. La empresa era líder del mercado brasileño, la número 1. Tenía un producto más o menos decente, pero lo que pasa es que Brasil ha sido siempre, infelizmente, un país muy proteccionista. Entonces la empresa nunca se había confrontado con el mundo, no conocía lo que hacía la competencia internacional. Nunca había visitado una feria internacional, abro paréntesis, la forma más rápida, más concreta, más barata para tú saber por cuánto andas es visitar la feria número 1. Porque, ojo, visitar, no export. Visitando la feria te das cuenta lo que pasa en el mundo. Hablo de ferias las número 1. Por ejemplo, las ferias que se hacen en Alemania. Alemania es el país de las ferias. Claro que hoy día hay un montón de ferias en China, pues es la fábrica del mundo, pero en Alemania hay toda una tradición. Fíjese que la primera feria fue realizada en el 1200
70, algo al estilo. Bueno, regresando al tema, la empresa nunca se había confrontado. Pensó, yo soy líder de mercado interno, voy a contratar un ejecutivo de Europa, ahí en 2, 3 meses ya estamos exportando. En 2, 3 meses, cuando yo estaba en esta empresa brasileña, estaba en conflicto con todos mis colegas de trabajo, porque la empresa no estaba absolutamente preparada para exportar. Era líder de mercado interno. Claro, era líder porque se confrontaba con productos que venían del exterior. Pero una vez que tú tienes que confrontarte con el exterior, hay que cambiar producto, hay que cambiar marca, probablemente, hay que ser más competitivo, hay que hacer costos distintos, hay que tal vez cambiar proveedores. Moraleja, no es el gerente de exportación que exporta, y coordina un proceso donde el departamento de compras, tal vez hay que comprar de una forma distinta. Departamento técnico, hay que proyectar el producto de una forma más compacta. En nuestro caso eran tableros eléctricos. Departamento de producción, no puede atrasar, hay que tener equipos muy actualizados. Departamento de despacho, es decir, es toda la empresa. Bueno, entonces yo digamos, prácticamente estaba peleado con todos mis colegas de trabajo porque no querían salir de la zona de confort. Y bueno, después de 2 meses yo fui al mi director general y le dijo, acabamos de nos equivocar en dos, ustedes se equivocaron en contratarme y yo me equivoqué en venir. Solo que yo me hizo 14 horas de vuelo con familia, mueble y todo. No hizo una pregunta, que ahora es la primera pregunta que yo hago a las empresas. ¿Cuál era la pregunta que yo no hice y que me arruinó la vida? Debía haber preguntado, ¿por qué quiere exportar? A esta pregunta, la empresa me iba a contestar, quiero exportar para salir de la crisis, porque en el mercado interno brasileño, en este periodo había una crisis. El peor momento para tú pensar a la exportación es para salir de la crisis, porque puede ser que la crisis termina y termina tu empresa, a menos que tú ya estás estructurado para exportar. Bueno, todo esto para decirle muy rapidísimamente, la empresa no estaba integrada, no había una cultura exportadora dentro de la empresa. Departamento de compra no quería cambiar la forma de comprar, departamento técnico no quería cambiar el producto, departamento de producción atrasaba sin, tranquilamente, etcétera, etcétera, etcétera. Moraleja, regresando, estos son los 4 pilares de la competitividad en la empresa. Se uno pregunta cuáles son las dificultades que tiene para exportar, casi siempre uno dice es el entorno, el país, la política de cambio, falta de apoyo, el dinero está caro, es decir, todo lo que está afuera de la empresa. Lo que pasa es que tú puedes vivir en el mejor país del mundo, pero si tú no tienes una competitividad intrínseca dentro de tu empresa, no vas a lograr exportar. Entonces, competitividad de la empresa, yo entiendo actitud, 90% del éxito es actitud, salir de la zona de confort, por supuesto recursos y por supuesto método. La gente no sabe cuánto dinero está tirando a la basura, cuántos errores que hay por no usar un método, por pensar que exportar es tener nombre, apellido y dirección a quien enviar el producto. Es muy, muy distinto. ¿Cuáles son los principales errores? Esto, insisto, es la mamá de la casi totalidad de la mamá, el papá de la casi totalidad de los errores. Lo que no hizo, la empresa que me contrató, si en lugar de contratarme, tuviera contratado un consultor que le decía, por favor, me haga el estatus de la situación. Yo puedo exportar, debería haberle preguntado. Entonces el consultor, con mucha experiencia, le hacía una evaluación si la empresa estaba lista para exportar. Y el consultor le habría dicho, por favor, déjalo
Minervini allá que tú no estás listo para exportar. Entonces, el primer grande error es falta la empresa. Es decir, es como tú tomas un auto, un coche, un carro, y sin gasolina para hacerte un recorrido de, no sé, de 500 kilómetros. Tú no estás preparado para enfrentar esta carrera. Traduciendo al español, muchas empresas inician a exportar, tipo van en una feria internacional, una rueda de negocios, no han creado una estructura interna. Falta de una política de marca, ojo que no siempre tú puedes vender con la misma marca que tú usas en tu mercado interno, porque puede ser que la marca que tú usas en tu mercado, traducido en inglés, chino, italiano, etcétera, quiere decir incluso algo de obsceno, algo de raro. O puede ser una coincidencia que existe una marca muy parecida con la tuya. O peor, puede ser que alguien hizo una piratería de marca. Un ejemplo sencillo. Yo quiero exportar a Puerto Rico, por ejemplo. Quiero exportar, no sé, un mouse de la computadora. Marca Minervini. E digamos que alguien vino in una feria de electrónica aquí en Italia, ha visto mi mouse marca Minervini, por favore, solamente un ejemplo, dice, però che interessante. Regresa a Puerto Rico e registra la marca Minervini para equipos electrónicos. Yo tengo la suerte de encontrar un otro señor que vive en Puerto Rico, hacemos una negociación, le mando un contenedor de productos, pero no puede sacar de la aduana porque la marca Minervini ya está registrada ilegalmente en Puerto Rico. Esto me pasó exactamente en un país de Latinoamérica, no voy a mencionar el país. Falta de una política de marca. Entonces tú tienes que hacer primero la investigación para ver si tú puedes registrar tu marca, si no quieres decir algo de absurdo, si ya existe algo de parecido, si no le hicieron piratería, uno, hay que tener el registro y hay que monitorear la marca. ¿Qué quiere decir monitorear? Otra vez el ejemplo, digamos que yo registro en Puerto Rico la marca Minervini para mouse. E un señor o una señora registra la marca, no sé, Minervino con la O final para equipos electrónicos. ¿Están de acuerdo conmigo que Minervino y Minervini puede crear confusión en el mercado? Monitorear quiere decir que una vez que yo he registrado, tengo que tener un abogado o un corresponsal de mi abogado que está mirando todos los días lo que pasa en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual para evitar que pase que alguien registre una marca que un día, en el mismo sector de productos, que un día puede perjudicarme. Falta de búsqueda de mercado. ¿Cuántas veces uno intenta exportar, pero sin conocer el mercado? Comunicación inadecuada. Non solamente por el tema del idioma, principalmente por el tema de la cultura. Por ejemplo, en los países anglosajones uno tiene que ser directo al grano. En los países latinos uno tiene mucho más, es decir, para quebrar el hielo en una negociación va como 15 a 20 minutos. Para quebrar el hielo, no sé, en Estados Unidos, sino en Inglaterra, después de 3 minutos ya va directo al grano. Falta de selección de socios. ¿Será que nosotros estamos vendiendo a alguien que ha sido seleccionado por nosotros? ¿O estamos vendiendo al primer que nos manda una consulta, una solicitud de cotización? Falta de conocimiento de legislación. Puede ser que tú estás enviando un producto, pero el producto no pasa porque, no sé, si yo mando un producto eléctrico para Estados Unidos y el producto no tiene el sello de la UL, Underwriter Laboratory, o si yo mando un cosmético en los Estados Unidos y no ha sido aprobado previamente por la FDA, Food Drugs Administration, voy a tener problemas. Entonces tengo que conocer
la legislación. Actitud hacia el riesgo, tenga que conocer muy bien cuáles son los riesgos que están ocurriendo. Lo hemos dicho, 60-70% de los negocios fracasan por no considerar las diferencias culturales. Hay miles de ejemplos sobre este tema. Nosotros tenemos un seminario incluso que dura 8 horas solamente sobre este tema. Cultura de negociación. No adaptar la promoción al mercado. La misma promoción que tú haces en los Estados Unidos la hace para Polonia, sino para Italia, sino para Brasil. Hay que cambiar promoción. ¿Cuántas empresas han fracasado por usar la misma receta, la misma comunicación? No realizar una ingeniería de presión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una vez yo coloqué un post en mi página de LinkedIn sobre el tema que para cada mercado tú tienes que crear un precio diferente si el mercado obviamente es distinto. Un muchacho recién formado en una universidad de, no sé, de negociaciones internacionales me dice, yo no entiendo por qué tengo que cambiar el precio si yo cambio de mercado, porque la tasa de cambio, $1 igual a tantos soles, moneda local de Perú. Moraleja, el muchacho estaba pensando, pero no solamente el muchacho, hay un montón de gente que tiene un listado de precio en pesos, soles, colones, etcétera, y tiene, o en euros. Está erradísimo. Si tú utilizas una única lista de precios de exportación, de las dos, una, o está perdiendo dinero o está perdiendo mercado. Está perdiendo dinero porque tal vez en algunos mercados tú puedes estar más alto. Está perdiendo mercado porque en otros mercados tiene que estar más bajo. Por eso que yo llamo de ingeniería del precio. ¿Qué quiere decir ingeniería de precio? Quiere decir que hay mucha gente que vende, no sé, tipo con los Incoterms, términos de comercio internacional, tipo FOB, Free On Board, o Ex-Work, puesto en mi fábrica. Es claro que uno que vende de esta forma no sabe lo que pasa del otro lado. Tú tienes que saber, tienes que conocer los costos, por supuesto, en tu mercado, los costos de logística, los costos de importación en el país de destino y los costos de comercialización. Por ejemplo, si yo exporto algo, continuando con el ejemplo del mouse, si exporto algo en Brasil y el mouse aquí en Italia cuesta 10 euros, es probable que este mouse será vendido a 35 euros por toda la estructura maquiavélica de costos de importación que hay en Brasil. Es solamente, por favor, un ejemplo. El tema de las culturas, no utilizar fuente de información. Insisto, GPT es fantástico, pero no es suficiente. Te da la información, pero no te da la experiencia. Escasa información sobre la actividad de la competencia. Claro, si yo no sé lo que hace mi competidor, será un tiro a ciegas. Trabajar en un segmento de mercado equivocado. Por ejemplo, un señor italiano vende en Italia en boutiques. Tiene una marca muy conocida en Brasil. Disculpe, en Italia. Este señor quiere ir al mercado brasileño. Y quería también vender en boutiques, es decir, en el mismo segmento de mercado donde le vende en Italia. Lo que pasa es que la marca de este señor es una ilustre desconocida. Nadie conoce la marca de este señor. Él es conocido muy bien en Italia, pero nadie lo conoce en Brasil. Estarán de acuerdo conmigo que una boutique en Brasil no va a invertir plata en una marca desconocida. Moraleja, este señor hoy día está vendiendo a un otro segmento de mercado, en tiendas departamentales, y aquí venden boutiques. O viceversa, una señora de México que vende joyas en México, así se fue a la feria de joyas en España, hizo un tremendo de un error, porque la joya que fabrica esta señora en Europa no es considerada joya, es considerada bisutería fina.
Entonces, se equivocó de ferias. En lugar de ir en la feria de artículos de regalo, bisutería, etcétera, se fue a la feria de joyas. Después vamos a hablar más de este tema. Segmento de mercado no siempre es lo mismo. Y, por supuesto, falta de paciencia y perseverancia. Después, lo que de ustedes tendrán paciencia. Hoy día salió en mi página de LinkedIn exactamente un post sobre las 4 P's de la internacionalización. Producto, profesionalidad, paciencia y perseverancia. Ojo que hay cursos que dicen, haga este curso, vaya a exportar en 90 días. Por favor, no le dan oído para estas cosas. Nadie te puede decir en cuánto tiempo tú vas a exportar. Yo te puedo decir que si tú haces las cosas bien hechas, te va a demorar menos. Pero uno no puede decir tú vas a exportar en 90, 120, 30 días. No existe, porque depende de muchísimas variables. Bueno, entonces alguien de ustedes dice, bueno, pero ¿cómo hago yo para iniciar a exportar? Primero, evaluar la capacidad exportadora. Puede ser que tú haces varios tipos de productos. ¿Qué tal identificar dónde tú eres mejor, dónde es bueno, dónde es menos vulnerable a la competencia internacional? Moraleja, trata de elegir los productos más competitivos. No se meta a enviar ofertas para China, Polonia, Estados Unidos, Italia, Argentina, es decir, debido a que normalmente la empresa cuando inicia no tiene muchos recursos, trate de seleccionar pocos mercados, no sé, 3, 4, visita primero una feria internacional para ver dónde puede ser más competitivo. Entonces, seleccionar no se mete en muchos mercados. Una vez una empresa me dice, yo le pregunto, ¿usted exporta? Claro. ¿Dónde? ¿Cómo dónde? En todo el mundo. Y yo le pregunto, ¿y cuánta gente tiene en el departamento de exportación? Y me contesta, tengo una muchacha que habla 4 idiomas y exportamos en 40 países. Claro que el señor no exportaba en 40 países, era comprado en los 40 países. Pero hay la famosa ley de Pareto, el 80% exportaba en 20% de los mercados. Detectar el segmento de mercado más adecuado y hay más o menos 20 formas distintas de tú entrar en un mercado. Puede ser con un agente, con un distribuidor, con un consorcio, con una franquicia, con una sucursal, etcétera, etcétera. Si nadie te conoce, nadie te va a comprar. Entonces hay que hacer fe. Ojo que ustedes están percibiendo que yo he colocado aquí actividad de promoción, por ejemplo, ferias o ruedas de negocio. Ustedes saben que muchísima gente como primera actividad va en una feria, como la señora de México que fue a España. Nunca había exportado, no sabía lo que era exportación, va a la feria. Bueno, también porque la institución oficial le paga el viaje, etc. La feria es en un ranking, en un listado de 10 principales actividades. Yo personalmente la coloco en el número 8, porque antes de la feria tiene que hacer un montón de cosas, a iniciar por la evaluación de tu capacidad exportadora. Si tú haces una buena promoción, hay gente que te va a contactar. Ahí puede entonces seleccionar compradores, socios, etc. Y finalmente puede establecer una ruta de trabajo. Factores de competitividad de la empresa. Para exportar tenemos 3 pilares importantes. Empresa competitiva, esto quiere decir un montón de cosas. Quiere decir la gente que está integrada, cultura exportadora, quiere decir equipos, quiere decir capacitación, quiere decir máquinas actualizadas, quiere decir un montón de design, un montón de cosas. Transferencia del producto, cómo mi producto va a llegar en Japón, en Italia o en Florida, y gestión del mercado. Aquí abre y cierra una paréntesis. En muchos países se estudia muchísimo sobre la transferencia de producto. Esto quiere decir,
los barcos, los trámites, el papeleo, carta de crédito, es decir, importantísimo. Pero lo que pasa es que a qué me sirve que uno sabe muy bien cómo transferir el producto si uno sabe producir un producto bien hecho y si uno sabe a quién venderlo, cómo venderlo, con qué precio, etcétera, etcétera. Moraleja, hay que empezar, hay que trabajar en estos tres temas. La ingeniería de la exportación. Hay una confusión entre capacidad de producción. Uno dice, bueno, me está sobrando 30% de producción, ¿qué hago? Exporto. Pero capacidad de producción es algo de físico. Lo que tenía esta empresa de Brasil, que lamentablemente me contrató, pero no tenía capacidad exportadora. La capacidad exportadora es la actitud, el diseño, la tecnología, la información. Entonces, el hecho que te sobra X% de producción no quiere decir que tú puedes exportar, porque como en la empresa brasileña, el caso que yo le dije, el producto no era exportable porque el producto no era competitivo. Transferencia del producto y, por supuesto, gestión de mercado. Hay que saber si va en Indonesia, si va en Australia, si va en Malasia, etcétera, etcétera. Herramientas para alcanzar la competitividad, tiene que estar informado. La mayor carencia de las empresas es falta de información. Y hoy día, es decir, hay cualquier cantidad de información. Pero, como siempre en la vida, hay que saber cuál es la información más adecuada. Hay un montón de fuentes de información, por supuesto, además de Internet. Una de las mejores fuentes de información, yo personalmente me atrevo a decir la mejor fuente de información, es asistir en una feria internacional. Ojo, asistir, no expor, no colocar tu stand como hizo la señora que llevó joyas, que pero en Europa no son joyas. El gran error es tú vas en una feria como expositor si tú no conoces la feria como visitante. Me va a decir, sí, pero yo no puedo irme, no sé, a Shanghái para visitar, el año después me voy como expositor. Pero mínimo estudiar el historial de la feria. ¿Qué tipo de producto se vende? ¿Cuáles son los competidores? ¿Cuál es la tendencia del mercado? Etcétera, etcétera. Entonces, la principal fuente de información donde tú puedes tocar el producto, ver los precios, hablar con la gente, ver las tendencias, ferias internacionales. Por supuesto, si tú no vas a viajar a Frankfurt o a Cantón, por lo menos estudia el catálogo de las ferias. O si tú haces producto electrónico, calzado, mueble, lo que sea, asociaciones de productores, Centro de Comercio Internacional, International Trade Center, Organización Mundial del Comercio, sucursales de bancos extranjeros en tu país. Si en Puerto Rico hay un banco italiano, si no un banco brasileño, puede ser que el banco puede darte alguna información sobre el mercado de donde él está llegando. Banco privado que apoya un proyecto específico. Muy importante, cámaras de comercio bilaterales, tipo Puerto Rico, Francia, Puerto Rico, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, etcétera, etcétera. Porque las cámaras de comercio bilateral hay gente concretamente que está interesada en negocio. Embajadas, consulados, editoriales de libros. Y aquí hay un montón de fuentes de información. Solo, por supuesto, por el tiempo le paso solo algunas. Market Access, cómo obtener datos arancelarios, Market Access, barreras. Aquí quería hacer una pregunta, profesor Alexander. A ver, le pregunto a los alumnos, a los presentes, en la opinión de ustedes, ¿cuáles son las mejores barreras para exportar? Yo ya le adelanté cuál es la mejor barrera, a ver si la recuerdan. ¿Algún ejemplo de barrera para exportar?
uno a la vez, no todo el mundo junto. Gobierno, gobierno. Nadie se atreve. Nación, como por ejemplo Puerto Rico. Aquí nos aplica las leyes de cabotaje también, que tienen que ver con regulación primero Claro, de la marina mercante que puede llegar a la isla. Este, claro, Tipo médicos tiene que estar aprobado por el gobierno, FDA, los medicamentos, Exacto. con todas esas barreras de entrada. Según Porter, en su teoría de la planificación estratégica, pues uno de las barreras de entrada que muchas veces coloca el gobierno para proteger inclusive a muchas de las empresas que ya están Nativas. establecidas en el mercado. Exacto. Ah, Aranceles. Aranceles, sí. Sí, sí. ¿Alguien claro. más? Bueno, Pues y claro, estamos. Nicole, y Sí, como sí, sí, comentaste, estamos. nosotros, la Estamos. empresa, el personal dentro de la empresa quizás es una de las barreras más grandes también. La cultura. Exacto. Ahora lo La vamos a cultura. ver, sí. Sí. Gracias por haber dado sus opiniones. Barreras para el comercio internacional. Bueno, primero, país exportador. Un país que no es competitivo. Un país donde cuesta muchísimo embarcar la mercadería. Un país que no da incentivos, no suministra informaciones, no da apoyo a los exportadores, representa una barrera. Empresario exportador. Una empresa no preparada es una barrera, porque va a hacer un montón de errores para exportar. País importador, normalmente nosotros identificamos. Cuando uno dice barrera, ahí piensa proteccionismo, aranceles, compra local, certificaciones, homologación distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y barrera de importador. A importador, como hay mal exportador, hay mal importador. Un importador no preparado no te va a hacer exportar bien, por ejemplo. Entonces, por favor, no nos fijamos solamente en el país importador. Vamos a ver primero en casa, hacer el trabajo en casa. País exportador, empresario exportador y, por supuesto, tratar de seleccionar un importador, no contestar al primer que toque el timbre. Hay un montón de riesgo. Riesgo país. Imagina que estaba exportando para Ucrania, por ejemplo, o para Irán hoy día. Es decir, riesgo país. Riesgo cambiario, tipo uno exporta que un dólar era igual, tipo de Brasil, era igual a, no sé, 5 reales, moneda local. Cuando recibe el dinero, un dólar vale 4,2 reales. Es un riesgo. Claro que hay formas de protegerse de este riesgo. Falta de retiro de mercadería. Yo una vez no puedo citar el país, en un país de Latinoamérica, después de 3 años de trabajar con carta de crédito, letter of credit, una de las formas más seguras, y mi cliente me dijo, no, bueno, nos cuesta mucho abrir la carta de crédito, ¿qué tal si hacemos cash against document? Es decir, contra documentos. Bueno, le enviamos un producto, pero un producto tailor-made, un producto hecho casi que para ellos. El señor llegó el producto en este país, y este señor, vamos a llamarlo de señor muy generosamente, no se presentó para retirar la mercadería, porque tú tienes que ir al banco, paga, el banco te da los documentos, con los documentos vai a la aduana y la aduana te entrega la mercadería. Si tú no vas al banco, no se hace nada. Bueno, para cortar la plática tuvimos que darle un tremendo de un descuento porque para nosotros no era factible regresar la mercadería hacia Italia porque el coste de transporte era un producto hecho, de hecho para él. Él lo hizo de propósito esto. Entonces hay riesgo de falta de mercadería. Moraleja utiliza formas de pagos y selecciona bien a quién está vendiendo.
Puede variar la demanda. Tú hiciste una inversión de 100, pero la demanda bajó por N motivo, crisis, etc. Variación del precio de venta. Yo estoy vendiendo a un determinado mercado, estoy bien, entra un competidor con un precio tremendamente más bajo del mío. Va a variar el precio de venta, nivel de precio de mercado, y yo tal vez no voy a conseguir aguantar este cambio. Aumento del costo de inversión, por ejemplo, como ustedes saben, en México hay un montón de empresas maquiladoras a la frontera con Estados Unidos. En México, años atrás, ha aumentado mucho los costos de los servicios, agua, energía eléctrica, gas, etc. Entonces, algunas empresas, debido al aumento del costo de inversión, se han retirado de México y han invertido en otros países. Alguien no te paga y tú no hiciste las cosas bien. Riesgo técnico, manda un producto pero no tiene el sello de la UL, Underwriter Laboratory, si fuera un producto eléctrico de Estados Unidos, es un riesgo que el producto puede quedar parado e incluso hay una penalidad, una multa. Riesgo jurídico, hay países que si uno va a registrar una marca muy parecida con una marca existente, le van a decir, señor, lo siento, pero no, hay que cambiar de marca, ya existe. Hay otros países que no hay problema. Tú puedes registrar una marca muy parecida, cabe al dueño de la primera marca defenderse. Riesgo por no confiabilidad de la información. Ojo que la información no es la que tenemos así fácil. Hay que siempre averiguar la fuente de la información. Voy adelantando. Comunicación, entonces, recuerdan, método PYME, promoción, información, mercado, empresa. Promoción, a la base de la promoción está la cultura. Y como les decía, 60-70% de los negocios no se hacen debido a la cultura. Por ejemplo, la forma de saludarse. Este gesto en Brasil es obsceno. Por favor, no haga este ok en Brasil. No es bueno darle con la mano izquierda algo para un señor árabe. Los latinos hablan muy cerquita uno de los otros, a distancia física. Nunca regala un reloj para un chino, porque la palabra reloj se pronuncia como la palabra muerte. Marca país. Por ejemplo, cuando, por lo menos en Europa, cuando se habla de Brasil, la gente, la primera cosa que viene a la cabeza es Río de Janeiro. Es la marca conocida del país, pero poca gente sabe que Brasil es el tercer productor mundial de aviones. ¿Por qué le cuento esto? Porque si falta la marca país, va a ser complicado vender el producto si tú tienes un producto muy elevado. Una vez cuando yo era gerente de exportación en Brasil, fui con un producto muy sofisticado en la feria de Hannover. Hannover es la primera feria en el mundo de electroelectrónica. Me fui a Alemania con un producto brasileño. Vino un alemán, hablo de un poco de tiempo atrás, y el alemán dice, ah, qué bonito, ¿dónde lo compraste? ¿En Taiwán, Hong Kong, Singapur? Dice, no, este es made in Brasil. El alemán me preguntó, ¿pero funciona? ¿Por qué esta pregunta? Porque Brasil no era conocido como un país que fabrica aviones, carros, mecatrónica, software, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante la marca país. La marca de producto es un depósito de confianza. ¿Cuántas veces nosotros compramos un producto, lo pagamos más, pero estamos más tranquilos porque, bueno, si es la marca, no sé, Chanel, sino Bayer, quiere decir que tiene que funcionar. Por favor, no es una publicidad. Puede haber problemas de piratería o homonimia. Por ejemplo, ustedes saben, Prada es una marca global, mundial. Lo que pasa es que en México, por pura coincidencia, hay un señor que se llama Juan Prada.
pero podía ser amortiguadores, sino agua mineral. Este señor vende productos similares a los productos de Prada italiano. Lamentablemente Prada no lo había registrado en México. O hay señores bastante así vivos o inteligentes. Hay una empresa que se llama como razón social Artículos Manufacturados Italianos. No tiene nada de italiano, pero esta es la marca de la empresa. Si ustedes juntan las iniciales Artículos Manufacturados Italianos, la suma da Armani. Y este señor vende producto Armani. También error de Armani que no había registrado. La Apple, dice en México, fusiló, copió el modelo de los relojes de los ferrocarriles suizos. Y por supuesto tuve que pagar una multa muy salgada. Y Europa se dejó, mire, esto es no es una marca, es el sello de un producto europeo, de la Comunidad Europea. Y esto con una distancia menor entre C y E es China Export. Entonces, por favor, si ustedes vienen a Europa, lleva un metro para medir la distancia entre las dos letras, porque tal vez están comprando un producto chino y no un producto europeo. Ferias es tu mostrador al mundo. Ferias también hay seminarios de montón de horas sobre lo que hacer antes, durante y después una feria. Para darle una idea, hay gente que al último minuto, no digo al último minuto, pero prepara una feria con 2 o 3 meses de anticipo. Es muy, muy poco. La institución de ferias de Alemania sugiere, mire, 12 meses antes para preparar una feria. Y muchas veces tiramos dinero a la basura porque después de la feria no damos el seguimiento, no hacemos el follow-up de la feria. También hay un seminario para decir lo que tiene que hacer antes, durante y después una feria. Si tú haces una buena comunicación, va a entrar en el mercado. La grande pregunta es si están comprando o es tú que le vendes. Si tú estás vendiendo, tienes que tener necesariamente un plan de marketing. Y hay gente, pero, que se limita a administrar la exportación, administrar pedidos. Esto no es exportación. ¿Cómo le entramos al mercado? Depende de la capacidad exportadora de la empresa, si es una pyme, pequeña y mediana empresa, si es una empresa grandota. Depende de los objetivos generales, depende de la gente que tiene la empresa, recursos financieros. Depende si tú haces calzados o haces una máquina tipo mecatrónica. Lo que tú te espera a mediano o largo plazo, ojo que la exportación no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Entonces, la gente que piensa, bueno, fantástico, vamos a exportar, mañana están entrando dólares, olvida. Claro que tiene varias variables, pero la exportación necesariamente exige tiempo. Facilidad o menos de entrada al mercado. Hay mercados que te ponen, no digo la alfombra roja, pero es fácil entrar. Hay mercados tipo Brasil. Bueno, ¿por qué les cuento siempre de Brasil? Yo he vivido 25 años en Brasil, entre San Pablo y Curitiba. Entonces, por esto, varios ejemplos de Brasil, pero vale para cualquier mercado. Nivel de riesgo que presenta el país. Hay países, no sé, Suiza o Holanda, y hay países con mucho menos seguridad. Para esto hay un mapa mundi hecho por COFACE. COFACE es una institución francesa que calcula el riesgo, que te da el nivel de riesgo de todos los países a nivel mundial. Y depende del tamaño del mercado. No sé, si tú vas en Suiza, tal vez es suficiente tener un agente. Si tú vas en Rusia, por el tamaño del país, o Estados Unidos, o Brasil, o India, o China, hay que entrar de forma distinta.
puede venderle directamente a tu cliente final o buscar a alguien que hace promoción de tu producto o, dependiendo del tamaño de tu empresa, hacer franquicia o si tiene plata, hacer incluso una filial o una sociedad, una joint venture. Es decir, hay varias formas, por supuesto, cambia el riesgo, cambia la forma de control y la flexibilidad. Obviamente hay también, principalmente hoy día, la exportación online, Amazon, eBay, Alibaba, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que exporta, pero no selecciona a la gente con quien está trabajando. Falta la selección del socio. Entonces, la grande pregunta es, ¿estás seguro que tú estás vendiendo, no digo al mejor socio posible, pero al menos mal? Yo cuando entro en un mercado mínimo, yo quiero entrevistarme con 5, 6, lo que sea, alternativas distintas para elegir la menos mal, para elegir el socio que está más coherente con mi política comercial. Y hay también un montón de fuentes para buscar clientes. Perdemos millones de dólares por año por falta de contratos. Hay gente que copia contratos de Google, de libros, de GPT. Ojo, el contrato tiene que ser hecho por un abogado especializado en contratualística internacional. El contrato valedero para el país A puede no servir para el país B. Entonces, por favor, no copie contratos. El contrato tiene que ser hecho por alguien que ha estudiado para esto. Vamos a acelerar. Como les decía, es más difícil vender la idea de la exportación dentro de la empresa que vender el producto. Esto pasaba a mí. Es decir, toda la carga de la exportación, la gente pensaba que era suficiente en Minervini para exportar. Nada de más equivocado, porque para exportar tiene que tener un producto competitivo, departamento técnico. Tiene que comprar de una forma competitiva, departamento de compra. Tiene que producir de una forma eficaz, departamento de compra. Hay que despachar para Austria, no para Australia, departamento de despacho. Es decir, es toda la empresa. Es un trabajo de equipo. Rapidísimamente, el perfil ideal. No se asusten con lo que voy a leer ahora. Por suerte, yo he leído esto 25 años después que yo estaba trabajando como gerente de exportación. Un profesor inglés, Tim Baxter, dice que el ejecutivo de exportación tiene que reunir, es decir, el ideal sería que tuviera la energía de un corredor olímpico, la agilidad mental de Einstein, conocimiento lingüístico de un profesor de lenguas extranjeras, el equilibrio de un juez, el tacto de un diplomático, la perseverancia de un constructor de pirámides. Por favor, esto no es una broma. Con los años es solamente la Universidad de la Vida que le va a decir que este señor Tim Baxter estaba cierto. La energía de un corredor olímpico, porque tú tienes que hacerte hora de vuelo, hay que pelearte para vender algo, hay que esperar horas para ser recibido. Agilidad mental de Einstein, tú vas a vender el producto A, pero el señor quiere el producto A1. Por supuesto, ustedes tienen suerte que hablan los idiomas más conocidos del mundo. Tiene que tomar decisiones, entonces tiene que ser una persona muy equilibrada. El tacto de un diplomático, hay que tragar mucha cosa amarga, lamentablemente, hay que usar mucha diplomacia. Y no será hoy, no será mañana, será pasado mañana. Tiene que perseverar. Un departamento de explotación entonces hace básicamente 3 temas. De la empresa para afuera, mercado. Tiene que conocer, no sé, la institución de apoyo al comercio exterior, los bancos, los trámites, la aduana, es decir, las empresas de consultoría, las universidades, entonces la infraestructura de la exportación y, por supuesto, de la empresa para adentro. El departamento de exportación
tiene que dialogar, tiene que hablar con todo el mundo, compras, ventas, finanzas, administración, etc. Este es un ejemplo claro de una empresa ya de un determinado tamaño de departamento de exportación. Para exportar entonces se requiere una integración, insisto, esta es una de las mejores barreras para exportar. Tiene que haber una integración entre las empresas. Vamos terminando. Todo esto es fantástico. La pregunta es, ¿pero cómo hace una pyme, una pequeña empresa para hacer todo esto? Usted sabe cuánto es. Yo, obviamente, lamentablemente para mí no conozco de cerca vuestro país, pero conozco muy bien Brasil. 80% de las pymes cierra en los primeros 5 años de vida. Claro que cierra. ¿Por qué? Porque por ser pyme no tiene recursos, a veces tiene una visión de corto plazo, no tiene equipo suficiente, no puede contratar consultores, tiene un montón de cosas. ¿Cuántas pymes cierran por ser pequeñas y cuántos cierran por pensar pequeño? ¿Qué quiere decir pensar pequeño? Por ejemplo, mire esta foto. El barco está hundiéndose. ¿Qué dice? ¿Los acudamos? No, no pasa nada. El agujero no está de nuestro lado. Claro, es un poco en términos de broma, pero es esto que pasa todos los días. Una política destructiva entre las pymes. ¿Cómo hacemos? Es decir, para la pyme exportar tiene dos alternativas. O aumenta el tamaño de la pyme, pero eso es poético, hay que ponerle dinero. O hay que invertir en nicho de mercado, pero también es romántico porque nicho de mercado quiere decir que tiene que tener un producto upgrade. La única solución o una de las pocas soluciones para la pyme, integrar experiencias. Tú eres bueno en mecánica, yo soy bueno en electrónica. Tú conoces finanzas, yo conozco marketing. Tú conoces Estados Unidos, yo conozco Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que es dificilísimo hacerlo esto en los países latinos, porque los latinos, yo costumo decir, los latinos somos individualistas por naturaleza, desconfiados por vocación, cortoplacistas por visión. Ojo que yo soy latino, entonces también hago parte de esto. Lamentablemente esto. Y también para darle una idea, para mí ha sido muy difícil, pero está funcionando. En Costa Rica, por ejemplo, hay 22 grupos de empresas que yo hice en el 2002. En México hay 2 o 3, en Brasil también hay otros alternativos, pero con un método. Viceversa, yo me pasé algún tiempo en Vietnam. En Vietnam hizo también un grupo, ustedes tal vez lo conocen como consorcio de exportación. Ha sido facilísimo hacerlo, porque los orientales piensan en grupo, y nosotros latinos pensamos para nosotros mismos, pensamos de forma individual. En Latinoamérica ha sido un fracaso redondo. Los consorcios de venta, consorcios de venta de 2 palabras son la empresa A, B, C, D, etc. Fabrican calzados, cada una de estas empresas son chicas, se ponen juntos, crea una quinta empresa, vende al consorcio y el consorcio vende afuera. En el papel está bonito, en la práctica la grande pregunta es cómo repartir gastos y utilidades. Y ahí hay peleas. Viceversa, yo he elaborado hace más de 30 años una red que llama de Sistema Integrado de Promoción de Exportación. El consorcio suministra informaciones, consultoría, lleva ferias, mejora la capacidad competitiva de cada una de las empresas y es cada una de las empresas que vende afuera. Por ejemplo, en Costa Rica, uno de los 22, ha sido el primer grupo que yo hice en Costa Rica en el 2002, Costa Rican Food, alimentos de Costa Rica. Mire cuánta gente, unos 10, 9 empresas que hacen productos complementarios, turrones, café, té, chocolate, etcétera, etcétera.
Muchas de estas empresas han participado de nuestro proyecto. Por ejemplo, había una empresa que fabricaba esta cosa, no quiero hablar no quiero llamarlo de bolsa, que sería ofensivo para las bolsas. Después de un trabajo de cambio de diseño, cambio de producción, hoy día este señor está exportando para Japón estas bolsas. Había un señor, un artesano, que quería vender esto. ¿Quién va a comprar esta cosa? Hoy día exporta bisutería en cerámica. Entonces, gente, el tema es tratar de colocarnos alrededor de una mesa y sencillamente contestar esto. Lo que hacemos individualmente y lo que podemos hacer en conjunto. Claro que si yo lo hago ahorita, por ejemplo, con ustedes, van a colocar 3 o 4 cosas aquí, no sé, la marca, podemos comprar en conjunto, hacemos una feria, nos ponemos en internet, punto. A la cuarta o quinta junta o reunión vamos a identificar que podemos hacer mucha cosa en conjunto, mejorar la competitividad, contratar consultores, hacer convenios, acuerdos con empresas de servicio, etcétera, etcétera. E esto que hemos hecho en Costa Rica, México y Brasil. Hay el dicho, si camina solo irá más rápido, si camina acompañado llegará más lejos. Bueno, conclusiones. El éxito de la exportación depende de tecnología de información. Hay que manejar hoy día tecnología de información. Presencia en nichos de mercado. No hay que pelear por precio, hay que pelear por valor. Por precio es un camino dificilísimo. Si posible, no vender de aquí para allá, pero estar directamente en el mercado. Claro, para la pyme este es un sueño. Por esto, por ejemplo, los señores de Costa Rica han colocado una tienda en Dallas. ¿Cuál es la pyme que puede colocar una tienda en Dallas? Pero las 12 empresas, cada uno coloca tanto, tiene más poder de fuego, más poder contractual. Innovación de producto, proceso, organización interna. Entonces, los 4 P de la internacionalización. Después, si quieren, hay un artículo entero de una página hoy día en LinkedIn. Producto, paciencia, profesionalidad, que quiere decir un montón de cosas, y perseverancia. Entonces, gente, recuerden por favor el método. Exportar tiene que hacer una promoción agresiva, completa, tiene que estar informado, tiene que conocer el mercado y no meterse contemporáneamente a muchos mercados. Y por supuesto, claro, tiene que tener una empresa competitiva. Moraleja, ¿dónde podemos mejorar? Yo le he contado algunos errores, pero es decir, hay módulos enteros en el libro sobre los errores principales. ¿Por dónde podemos iniciar? Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Pasa que entramos en las estadísticas de las empresas que no logran exportar. Bueno, veo que me he superado de algo los minutos concedidos. Esto es, digamos, una mínima parte de lo que yo quería transmitir, pero yo no quiero abusar del tiempo de ustedes. Entonces, gracias por su atención. Espero de haber dejado alguna reflexión o por lo menos un confronto, una comparación con lo que ustedes sabían una hora antes y saben ahora. Y bueno, estoy a la orden si hay preguntas, dudas, curiosidad, etc. Profesor Alexander, es contigo. Primero vamos a darles un aplauso a Nicola. Definitivamente. Gracias. Un masterclass, Nicola, definitivamente un masterclass que por lo menos hay estudiantes de diferentes. Tengo estudiantes míos que algunas cosas he compartido con ellos, pero tú has dado una riqueza para los de marketing,
para los de contabilidad, el elemento de los precios, el tema de establecer, la mirada de finanzas, o sea, las herramientas que hay, pero las herramientas internas de operación. Así que definitivamente, Nicola, tú has traído una riqueza que se integra a todos los cursos, ¿verdad? Que los compañeros, ¿verdad? Y los estudiantes están presentes. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Nicola? Nicola, esto ha sido un masterclass, definitivamente muy agradecido, ¿verdad? Por la oportunidad. Gracias. Le había comentado a principio, vuelvo a recalcar, por si acaso a alguno le interesa, si lo quieren ver, ¿verdad? Por si acaso, tengo ¿verdad? El libro en inglés, Exporter Roadmap y Exportación, ¿cómo lo hago? Y curiosamente, habías puesto unos apéndices con unos listados de referencia que son muy útiles. Pero claro, como tú bien indicas, Nicola, definitivamente, dependiendo el país, tenemos que adaptar todo. Tenés que hacer un análisis de inteligencia increíble. El tema de los contratos, me pasó con un empresario aquí que me estaba comentando que él sabía los riesgos que había y entonces estaba exportando café de Puerto Rico a China y hizo el contrato en mandarín, pero con todo y eso, que él hizo el contrato en mandarín, allá empezó a hacerle fraude el cliente porque había unos niveles de cuota y un incentivo y dice, pues como el contrato estaba en mandarín, él pudo hacer el enforcement, pero tenía que ir a tribunal allá. Entonces son detalles que si usted no los comprende, pues como diríamos aquí en Puerto Rico, un refranero, te va a salir la salsa más cara que el pollo. Los riesgos terribles, así que definitivamente, Nicola, muy agradecido por la oportunidad, y a los compañeros que sé que ya estamos en la hora universal, ¿verdad? Así que, pero les agradezco que se hayan quedado un poquito más de la sesión. Y Nicola, ¿qué le digo? Excelente por demás y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por esta invitación. Para mí es un gusto, un honor. A los muchachos, muchachas, les deseo mucha suerte en su vida personal, su vida profesional. Estudien, hay que leer, hay que estudiar. Uno piensa, ah, bueno, qué ótimo, ahora terminé la facultad de la universidad, he terminado de estudiar. Yo estoy con 80 años, pero no lo creo. Creo que hubo un error en el anágrafo, pero todavía estoy estudiando, porque hoy día las cosas cambian durante el día. Entonces, es decir, la universidad es fantástica porque te dice cuáles son los puntos principales, pero hay que estudiar toda la vida. Bueno, muchachos, muchachas, suerte en su vida y una pequeña envidia que vive en un país muy, muy lindo. Gracias a Muy apreciado. ustedes. Espera, Nicola. Sí. Ajá. Buongiorno, muchas gracias, profesor, y a presto. Esperamos verlo en Puerto Rico. Presto. Me, me encantaría, yo estuve en casi todos los países de Latinoamérica, de México hasta Argentina. Afuera del continente tuvo una semana entera en República Dominicana para capacitación. No conozco vuestro lindo país. Antes el profesor me hacía ver la mar que hay aquí cerquita, una delicia, pues yo nací en una ciudad de mar. Yo vivo aquí en las montañas de 3.000 metros de altitud, que es una tristeza. La mar me encanta mucho. Bueno, señores, mil gracias y suerte en sus vidas. Gracias, Gracias. Nicola.